7 puntos porcentuales, que es un tercio también en términos relativos, recibiendo un beneficio. Y entonces acá 2 y 2 son 4. En la práctica, lo que esto nos sugiere, para conectarlo con el proceso electoral, es que tenemos un proceso justamente de incremento en los inscritos en lista ofreciendo beneficios a futuros, que no necesariamente se está traduciendo en un proceso de recepción concreta en el presente. Otro dato también interesante con respecto a los programas y las misiones y programas sociales es, a la izquierda, las columnas azules son los venezolanos que dicen: a mí me preocupa que las misiones y las ayudas que el presidente Chávez está dando se acaben. Y esa cifra, entre junio del 2011 y junio del 2011, llegó en junio de este año a su valor más alto, 60%. Esta es una señal de que las misiones son algo importante para los venezolanos. Razón por la cual el indicador que tenemos a la derecha cobra particular importancia. Las columnas de la derecha son los venezolanos que dicen: hasta diciembre del año pasado, si la oposición gana, las misiones se acaban. Y a partir de marzo de este año, si Capriles gana, las misiones se acaban. Y lo que estamos diciendo, eso bajó al 45% para marzo, bajó al 42% para junio y luego bajó a alrededor del 40% para agosto. Es decir, hay una clara tendencia de reducción en el temor de que si Capriles gana, las misiones se acaban. Y este indicador ha llegado ya a unos niveles en el que no está suponiendo un peligro o una traba para las posibilidades electorales del candidato Capriles. Otra lectura que también me parece muy importante es la siguiente. Esa línea azul que vemos allí, a lo largo de toda la actual gestión de gobierno, es la diferencia entre optimistas y pesimistas en Venezuela. Y la línea roja es el cero. Cuando la línea azul está por encima de la línea roja, significa que en Venezuela hay más optimistas que... Primero, que a lo largo de la actual gestión de gobierno, los venezolanos hemos transitado épocas optimistas y épocas pesimistas. Lo otro que es muy claro es que hubo una época particularmente pesimista. Esa época fue a mediados del año 2003. A mediados de ese año tocaba hacer el referéndum revocatorio, que no se hizo a mediados del 2003. Y no se hizo por una razón muy evidente. Si se hacía, el presidente iba a quedar revocado. El revocatorio se hizo un año y tanto más adelante, cuando el país estaba otra vez optimista. ¿Qué pasó entre mediados del 2003 y agosto del 2004 para que se produjera ese cambio tan fuerte en el ánimo de los venezolanos? Se presentaron las misiones y los programas sociales por primera vez. Y esas misiones y esos programas sociales transformaron la manera como los venezolanos estaban viendo el país y estaban viendo sus vidas. ¿Por qué hablar de misiones del 2003 hablando de escenario electoral del 2012? Porque el año pasado el gobierno nacional presentó ahora dos grandes misiones. La gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Saber y Trabajo. Lo cual nos lleva a una pregunta inevitable, que es: ¿podrán las grandes misiones presentadas el año pasado tener electoralmente el mismo efecto que tuvieron las misiones del año 2003? Vamos a movernos ahora hacia el final de la serie de la línea azul, porque ahí tenemos la respuesta. Y esa respuesta la podemos dividir en dos partes. Si nosotros retrocediéramos en el tiempo hasta final del año 2011 y nos hiciéramos esta pregunta, la respuesta era: parece que sí. Porque a final del 2011 tuvimos una recuperación muy fuerte del indicador, que es la subida esa grande que ven allí, de la línea azul que la lleva hasta la línea roja. Y la pendiente de esa línea hacía recordar el movimiento del 2003. Pero pasado ya un semestre completo del 2012, si nos hacemos la pregunta hoy en día, la respuesta ahora es diferente. Porque esa línea no siguió creciendo. Esa línea se estancó. Y esto nos aporta entonces un primer mensaje importante de nuestro escenario preelectoral. Fuerte recuperación de indicadores en el segundo semestre del año 2011, estancamiento para el primer semestre del 2012. Pero nos aporta también una segunda señal,
Y la segunda señal es, ¿alrededor de qué valor se produce el estancamiento? El estancamiento se produce en la línea roja. ¿Y qué es la línea roja? El cero. ¿Y qué significa eso? La mitad del país optimista, la mitad del país pesimista. Entonces, nuestra segunda señal es polarización. Nuestro escenario preelectoral es un escenario fuertemente polarizado. Guarden, por favor, en sus cabezas el comportamiento que estamos viendo acá. Fuerte recuperación en el segundo semestre del 2011, estancamiento primer semestre 2012. Otro asunto que me parece interesante revisar, y por eso me lo traje acá, es cómo a veces el resultado de una pregunta en una encuesta puede hacer que perdamos de vista otros datos que también son importantes. Esta es la pregunta de la que seguramente muchos de ustedes han oído hablar, que es ¿cuál es el principal problema de Venezuela? Cuando uno se hace pregunta a los venezolanos, la respuesta que uno obtiene es una respuesta abrumadora, como la que estamos viendo ahí. 55% nos dicen inseguridad es el principal problema del país. Y utilizo el calificativo de abrumador porque si nosotros sumamos todo lo que tiene que ver con economía, la suma es menos de la mitad de lo que tiene la inseguridad. Cuando uno ve este tipo de resultados, uno corre un riesgo inmenso. Riesgo que puede traducirse en lo siguiente. Dado que este resultado es así, y este resultado es correcto, entonces la inseguridad es el gran problema que tienen los venezolanos. En consecuencia, este debería ser un tema prioritario de discusión en la campaña electoral, porque como el gobierno es el responsable de garantizar la seguridad de los venezolanos, y evidentemente esto no está siendo garantizado, ese es un gran factor de erosión del gobierno. Esa construcción que yo acabo de hacer es impecable si uno solamente mira esa pregunta. Lo que yo quiero ahora es invitarlos a mirar otras preguntas, otras informaciones que estos mismos venezolanos nos están dando. ¿Qué ocurre cuando la pregunta no es cuál es el principal problema del país, sino cuando la pregunta es cuál es tu principal problema personal y familiar? Ahí la inseguridad sigue apareciendo de primero, pero ya no con el 55%, ahora con el 31%. Son los mismos venezolanos. Lo único que hemos hecho es cambiar el plano de evaluación del país a tu situación personal. Y si ahora hacemos la suma de lo económico protagonizado acá por poder adquisitivo y empleo, resulta que ahora la economía supera 1,5 a 1 a la inseguridad en importancia. Pero ¿qué pasa si le preguntamos a los venezolanos que nos dijeron que el principal problema del país era la inseguridad? ¿Qué harías tú si fueras presidente para tener la vida que quieres tener? Y ahora ya la inseguridad no aparece individualmente de primero, aparece junto al empleo. Y ahora la suma de la economía es 1,8 a 1 a favor de la economía sobre la inseguridad. ¿Qué mensaje importante nos está dando la lectura, ya no solo de un dato, sino de estos tres datos? El mensaje que nos está dando es que aunque cuando los venezolanos hablan del país, piensan en la inseguridad como problema, cuando piensan en su agenda personal, cuando piensan en su agenda privada, la economía tiene un papel prioritario. Y no la economía en general, la economía traducida en poder adquisitivo y empleo. Lo que pasa es que a veces es tan abrumador el resultado del problema del país que perdemos de vista o incluso perdemos la oportunidad de ver las otras cosas que están detrás de eso. Otro tema interesante desde el punto de vista de entorno preelectoral es el siguiente. Aquí tenemos una polarización de la confianza. La línea roja son los que declaran confianza en el presidente Chávez, y esto está desde inicio de 2004 hasta el segundo trimestre del 2012, y la línea azul son los que no son capaces de declarar confianza en el presidente Chávez. Noten, por favor, el comportamiento de la línea roja. Hacia la derecha, recuperación, estancamiento. ¿Estancamiento alrededor de qué valor? Alrededor del 50%, está en 48%. Este comportamiento es un comportamiento que vamos a ver repetido en prácticamente todas las variables que tienen que ver con imagen y con gestión de gobierno. Fuerte recuperación en el segundo semestre del año pasado,
en algunos casos iniciada desde el final del 2010, luego estancamiento para el primer semestre de este año. Veamos ahora, entonces, la marcha de nuestro escenario electoral. Y vamos a iniciar con cómo ha continuado esa polarización de la confianza que habíamos antes para los meses de julio y de agosto. Ha mantenido una situación también muy cercana a la polarización que ha desembocado en un 47% de los venezolanos declarando confianza en el presidente Chávez, un 53% de los venezolanos no declarando confianza en el presidente Chávez. Nuevamente, no estamos hablando aquí todavía de intención de voto, esto es simplemente polarización de la confianza, y lo que esto nos dice es que en términos de polarización de la confianza hay una brecha de 6 puntos a favor de los que no declaran confianza en el presidente Chávez. El otro dato interesante acá, porque lo vamos a ver repetido a continuación, es la estabilidad en la línea roja, alrededor de valores que se mueven entre 47 y 48%. Ahora tenemos aquí una batería de 6 variables, 6 indicadores, todas vinculadas a atributos que tienen que ver o con cualidades o con capacidades. La línea roja es Hugo Chávez, la línea azul es Capriles, y el ejercicio para cada uno de estos es quién se parece más o quién es más capaz de, dependiendo del caso. Cuando uno ve el conjunto de estos 6 resultados, aparece un primer mensaje importante. Pareciera que estamos en un proceso electoral donde hay 2 candidatos que están literalmente dando batalla entre ellos. ¿Por qué comento esto? Porque es la primera vez, de las 4 veces que Hugo Chávez ha sido candidato, que faltando tan poco tiempo para las elecciones, este tipo de resultados los hemos registrado. En el pasado, y ahí incluyo 1998, ya faltando un mes y tanto para la elección, había una brecha considerable